Una prueba paramétrica es un tipo de análisis estadístico que se basa en suposiciones específicas sobre la distribución de los datos subyacentes. Estas pruebas se utilizan comúnmente cuando se asume que los datos provienen de una población con una distribución normal y se conocen ciertos parámetros estadísticos como la media y la desviación estándar. Las pruebas paramétricas son más sensibles a la forma de la distribución de los datos y pues estas pueden proporcionar resultados más precisos cuando se cumplen sus suposiciones. También es importante destacar que para aplicar pruebas paramétricas de manera adecuada se deben de cumplir ciertas condiciones como la normalidad de los datos, la homogeneidad de las varianzas y en casos donde estas condiciones no se cumplen, también se pueden pruebas no paramétricas, que son más robustas frente a ciertas violaciones de suposiciones. Algunos ejemplos de pruebas paramétricas incluye la prueba T-de-Student, la prueba de análisis de varianza, la regresión lineal, entre otras, como lo es la prueba de medias que utilizaremos para realizar un ejemplo. Para la prueba de medias podemos utilizar otro método. En este caso vamos a utilizar el método de test-student. En este ejemplo vamos a calcular si hay alguna diferencia significativa en calificaciones entre dos grupos, el grupo A y el grupo B. Bueno, en el grupo A tenemos que el tamaño de la muestra N1, su valor es de 30, la media X1 es de 75 y la desviación estándar S1 es de 80. Para el grupo B, el tamaño de la muestra N2 es de 25 y la media X2 es de 80 y su desviación estándar S2 es de 10. Bueno, después vamos a necesitar establecer la hipótesis nula, que es H0, y la hipótesis alternativa, que es H1. Esta nos dice que mu1 es igual a mu2. O sea, esto quiere decir que no hay diferencia significativa entre las medias. Y en la hipótesis alternativa H1 dice que mu1 no es igual a mu2. Esto dice que hay una diferencia significativa entre las medias. Después vamos a suponer que establecemos un nivel de significancia de 0.05. Vamos a utilizar la fórmula de estadístico de prueba y si el valor de t cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula, lo que indica que hay una diferencia significativa entre las medias. Para realizar este ejercicio necesitarás tener acceso a una tabla de distribución de t-student. Y bueno, la tabla de t-student se utiliza para encontrar el valor crítico de t en la función del nivel de significancia alfa y los grados de libertad. Esta es la fórmula de grados de libertad que nos dice que df es igual a n1 más n2 menos 2. Ya utilizando los valores que se nos dieron antes, donde n1 vale 30 y n2 25, hacemos la operación y nos va a dar 53. Bueno, teniendo ya establecido todo esto, ya determinamos los grados de libertad. Ahora solo queda encontrar el valor crítico de t. Necesitamos consultar la tabla de t-student con los grados de libertad y el nivel de significancia para obtener el valor crítico de t. Para un nivel de significancia de 0.05, que es bilateral, vamos a mirar en la intersección de la fila correspondiente a DF, que son los grados de libertad, 53, y la columna para 0.025, que esta es la mitad del nivel de significancia para una prueba bilateral. El valor crítico de t será el número en esta celda de la tabla. Y si el valor calculado de t es mayor en valor absoluto que el valor crítico encontrado en la tabla, se rechaza la hipótesis nula. Pero si el valor calculado de t es de 2.5 y el valor crítico de t es de 53 grados de libertad y un nivel de significancia de 0.05 es de 2.01, entonces se rechazaría la hipótesis nula, ya que 2.5 es mayor a 2.01. Y bueno, esta es la tabla de t-student y ese sería el primer ejemplo. Para la realización de la prueba paramétrica
utilizando el método de prueba de medias o comparación de medias, pues no solo ocupamos este método, digámoslo así, obviamente también ocupamos lo que sería tstudent, ¿no? Bueno, les explico el código. Primero necesitamos importar lo que son las librerías necesarias o extensiones en este caso, que sería SciPy, que esta contiene funciones estadísticas, y NumPy, que esta se utiliza para operaciones numéricas, ¿no? Ok, primero definimos los datos del grupo A, el tamaño de la muestra, la media y la desviación estándar, ¿no? Eso es en el caso del grupo A. Y lo mismo en el caso del grupo B, que sería el tamaño de la muestra, la media y la desviación estándar, ¿no? Ahora, para realizar la prueba de teststudent utilizamos todo lo que es esta función. Se utiliza la función testinFromStats para realizar la prueba. Esta contiene los suficientes bueno, ahora para realizar la prueba de teststudent dentro del código utilizamos esta parte de aquí, que esta es la función que toma los estadísticos descriptivos de ambas muestras y devuelve el valor estadístico t y el valor p. Ajá. Entonces, bueno, como sabíamos, el nivel de significancia o grados de confianza siempre o comúnmente lo tomamos como 0.05. En este caso pues es alfa, ¿no? Bueno, ahora al momento de imprimir los resultados, pues ya obtenemos el valor P y el valor estadístico T. Ahora, para comprobar si se rechaza la hipótesis nula o no, pues primero pues hay que obviamente resolver lo que es el ejercicio, ¿no? Ejecutamos. Ok, devuelve que el valor del estadístico T es menos 2.0604, sigue, ¿no? Y el valor P es de 0.044281 y sigue, ¿no? Entonces aquí tenemos que obviamente al comparar el valor de P sea menor que el valor de alfa, que lo cual sí es, en este caso se rechaza la hipótesis nula y hay evidencia de una diferencia significativa entre las medias. ¿Ok? Entonces así se resolvería lo que sería la prueba de medias para una prueba paramétrica. Una prueba no paramétrica es del tipo de prueba estadística utilizada cuando los datos no cumplen con los supuestos necesarios para realizar las pruebas paramétricas. Las pruebas paramétricas asumen ciertas características sobre la distribución de los datos, es decir, que se utilizan la normalidad y la homogeneidad de las varianzas. Sin embargo, en muchos casos prácticos, los datos pueden no cumplir con estas suposiciones, lo que hace que las pruebas no paramétricas sean más apropiadas. En aquellos datos, las pruebas no paramétricas son menos sensibles a la forma de distribución y a los valores atípicos en los datos. Estas pruebas se basan en el orden o la clasificación de los datos en el lugar de los valores exactos. Algunas pruebas no paramétricas comunes incluyen la prueba Manu-Whitney, la prueba de Wilcoxon, la prueba de Cruzai-Wallis y la prueba de Chi cuadrado. Estas pruebas son útiles en diversas situaciones, así como para comparar medianas, analizar datos de clasificación o cuando los datos no cumplen con los supuestos de las pruebas paramétricas. Bueno, este es el segundo ejemplo de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Bueno, ese es el problema que están planteando. Supongamos que tienes dos muestras de puntuaciones de dos grupos diferentes de estudiantes, el grupo A y el grupo B, en un examen. Quieres saber si las distribuciones de las puntuaciones de ambos grupos son iguales o si hay alguna diferencia significativa. A continuación se presentan las puntuaciones de ambos grupos y aquí aquí se muestran las puntuaciones de los grupos. ¿Cómo tendríamos que resolver este problema? Bueno, el paso 1 sería definir la hipótesis nulas y alternativas. Como ya hemos dicho, la hipótesis nula H0, las dos muestras provienen de la misma distribución. Y la hipótesis alternativa H1, que dice que hay una diferencia significativa entre las distribuciones de las dos muestras. Después el paso 2 sería calcular la estadística de prueba y el valor P.
Vamos a utilizar software estadístico o herramientas como PHP para realizar el cálculo. La estadística de prueba y el valor se obtendrán del resultado de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Y paso 3 sería tomar una decisión. Con un nivel de significancia alfa, comúnmente establecido en 0.05, compararemos el valor P calculando con alfa. Si el valor P es menor que alfa, rechazamos la hipótesis nula y concluimos que hay una diferencia significativa entre las distribuciones de los dos grupos. Bueno, continuando con el ejemplo ya explicado previamente, vamos a hacerlo de esta manera en código. Ok, primero tenemos que utilizar la extensión SciPy. Esta extensión ayuda para lo que son métodos numéricos y para resolver este tipo de probabilidades. Importamos KS2SSAMP, que esta es para poder realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que de 2 muestras. Después definimos los dos grupos de datos o los dos conjuntos. Estos pues representan las 2 muestras que se van a comparar, ¿no? Esto lo utilizaremos para realizar la prueba. Utilizamos la función KS2SSAMP. Esta función devuelve los valores estáticos, que es la estadística de prueba, y el valor P. ¿Ok? Después voy a imprimir los resultados del valor P y de la prueba estadística. Ahora, para tomar la decisión, como ya se habría dicho previamente, comúnmente se utiliza el valor alfa, que es igual a 0.05. Ajá. Entonces, primero pues, se establece este nivel de confianza. Luego se va a comparar el valor de P con el umbral de alfa y se imprime una decisión, ¿no? Y como podemos ver, ejecutamos. Y aquí tenemos que la prueba estadística es de 0.222 periódico y el valor de P es de 0.9894. Se sigue. Entonces aquí, bueno, ponemos que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Las distribuciones son similares.